Esta semana presentamos la participación del Dr. Dionisio Gutiérrez, presidente de Fundación Libertad y Desarrollo, en el Foro Iberoamérica y el Mundo, Desafíos Postpandemia, de la Fundación Internacional para la Libertad, junto al escritor y periodista Álvaro Vargas Llosa y Gerardo Bongiovanni, presidente de la Fundación Libertad en Argentina. Álvaro, mucho gusto. Gerardo, qué gusto saludarlos. Un gran gusto estar con ustedes. Gracias por permitirme acompañarlos y felicidades por este 13º Foro Atlántico. ¿Cómo no? Como siempre, ustedes hacen las cosas bien. Dionisio, tenía una pregunta para ti. Tú eres un experto en muchas cosas, pero eres también alguien que se encarga de recordarnos siempre la importancia de Centroamérica. Y Centroamérica ha repercutido en la prensa internacional en los últimos días y semanas por muchas cosas, pero particularmente por lo que estaba pasando en Guatemala. ¿Te importaría explicarnos, digamos, brevemente tu visión de lo que está pasando allí? Bueno, muy brevemente, Álvaro, Guatemala sufre las consecuencias de varias décadas de ausencia de instituciones sólidas que nos hayan permitido construir una democracia que tenga los referentes y los elementos que pueda darle a Guatemala el marco para un crecimiento económico, digamos, continuo, sólido y estable. Y luego esa combinación por la posición geográfica en la que estamos, Centroamérica, sobre todo el Triángulo Norte, se ha convertido en el puente perfecto para el narcotráfico y crimen transnacional. Y eso ha generado a través de los años eso que llamamos en esa parte de Centroamérica la captura del Estado, la captura de los estados. Entonces vivimos combatiendo con una situación compleja que es una política criminalizada a niveles insolentes, élites muy abstraídas, indiferentes y con poco compromiso, no hacen lo que debieran para resolver el problema de fondo, y una clase política que básicamente en su mayoría está formada por bandas criminales que a través de la formación de partidos políticos acceden al poder, convierten el presupuesto nacional en botín, secuestran las instituciones y hacen de la democracia una rehén absolutamente brutal. Solo porque la izquierda en ese triángulo norte de Centroamérica, incluso en El Salvador donde estaba el FMLN, ha sido una izquierda pues tan mediocre y tan débil como una buena parte de la derecha. No somos países que hayamos caído ya como Venezuela en una dictadura insoportable, y porque básicamente no tenemos ningún recurso natural que les interese a estos personajes impresentables. Entonces somos una región, como tú lo dijiste al principio, más o menos olvidada hasta por nosotros mismos. Dionisio, ¿y qué impacto tiene el gobierno mexicano actual sobre Centroamérica? Porque México tiene mucha relación con algunos de los países de Centroamérica, todo el tema inmigratorio de Estados Unidos y se vincula mucho ahí Centroamérica con México. México tiene desde hace algún tiempo un gobierno populista, un gobierno un poco raro porque el jefe de ese gobierno populista era íntimo de Trump, ¿no? Entonces es un poco extraño, pero lo cierto es que AMLO López Obrador es un personaje, es un típico populista latinoamericano. ¿Qué impacto tiene en Centroamérica ese nuevo modelo de gobierno de México, para decirlo de alguna manera? Pues Gerardo, yo estoy convencido de que la pandemia cambió muchas dinámicas, le quitó ciertos objetivos a esa izquierda populista que tanto daño ha hecho a América Latina. Sin embargo, lo que sí sabemos que AMLO está haciendo es apoyar al Grupo de Puebla, desde México y en México. Y ahí se están conspirando y se están cocinando cosas terribles en contra de las democracias y los derechos y las libertades de los latinoamericanos. Entonces yo creo que hay que estar muy alertas. AMLO es un personaje, por decir lo mínimo, muy listo, pero no es inteligente, por lo tanto, teniendo un puesto tan importante como ser el presidente de México, pues es un hombre muy mediocre, y creo que el desgaste que él está sufriendo lo va a atar de manos para que pueda cumplir con muchos de sus objetivos. Dicho eso, sí está apoyando a muchas fuerzas antidemocráticas en América Latina que están ayudando en este momento de cansancio con la clase política en la mayor parte de América Latina y con la devastación que está creando la pandemia a las economías y a la gente. Sí corremos peligros importantes, y creo que estamos viviendo un momento especial al que hay que ponerle mucha atención, porque América Latina tiene sus democracias en peligro. Tú eres un caso interesante de un empresario
que ha combatido el populismo de izquierda, pero también el de derecha, que ha combatido la corrupción de izquierda, pero también la de derecha, que cuando ha tenido que denunciar a otros empresarios lo ha hecho sin atenuantes. Y esa perspectiva a mí me parece que te da una cualidad especial para juzgar lo que está pasando en la región. Cuando miras toda América Latina desde tu perspectiva, ¿qué ves? ¿Ves más razones para el optimismo, más razones para el pesimismo? ¿Qué ves? Álvaro, veo razones para un optimismo prudente e inteligente, pero condicionado a que especialmente las élites, la élite académica, la élite económica y los dirigentes de sociedad civil que creemos en la democracia y en la libertad, en los valores liberales de Occidente, tenemos que empezar a hacer nuestras tareas mucho mejor de lo que lo hemos hecho, porque yo sí creo que es importante alertar y denunciar lo que se está viviendo en América Latina, el fenómeno desde Chile, que había sido hasta ahora el referente para América Latina, de un modelo de desarrollo con instituciones sólidas, una democracia que venía dando tantos ejemplos, y ya vimos lo que está pasando en Chile, ¿no? Y yo creo que hay más dudas que certezas de a dónde va esa asamblea constituyente. Y si eso está pasando en Chile, el resto de países de América Latina, con la excepción de Uruguay, tal vez Costa Rica, yo creo que somos países en la cuerda floja y muchos de ellos al borde del precipicio. De caer, yo no diría ya en movimientos populistas de extrema derecha o izquierda, porque hoy el populismo tiene el grave problema que ya no va a encontrar países con la riqueza con la que los encontró hace una década y media, donde lograron financiar esa locura que es el populismo básicamente gastando y destruyendo la riqueza de esos países. Hoy no, el populismo solo se mantiene con dinero manejado de forma corrupta desde el Estado. Pero dicho eso, sí podemos caer en estados muy criminalizados y tomados por estos grupos que al final van a la política para hacerse ricos, van a la política para abusar de poder. En fin, el mundo está lleno de personajes sociópatas, locos, dementes, que hay que tenerlos vigilados, porque con el paso de los años uno se va dando cuenta que existen y que hacen cosas malas que destruyen. Yo tuve la ocasión de estar en ese evento extraordinario que organizaste en los primeros días de marzo en Guatemala, para hablar de un mercado común centroamericano, de la idea de unir Centroamérica. Me acuerdo que los datos eran impactantes, ¿no? Porque uno ve esos países pequeñitos allí en el mapa, algunos bastante poblados como Guatemala, pero países más bien pequeños, y sin embargo todos juntos se convierten en una potencialidad interesante. Sí, es Gerardo, más en el mundo de hoy tenemos que comprender que la necesidad de lograr ciertas economías de escala y masa crítica en el caso de Centroamérica es absolutamente indispensable. No tenemos futuro alguno si no resolvemos los dos problemas estructurales que tiene, América Latina, especialmente Centroamérica: el fortalecimiento institucional y, por lo tanto, democracias republicanas y liberales que permitan asegurar un marco propicio para el desarrollo. Esa es la primera condición. Y la segunda es una serie de políticas públicas y de decisiones de Estado que promuevan la inversión y la creación de oportunidades. Centroamérica en general, sobre todo incluso de Costa Rica para Guatemala, en los últimos 30 años hemos tenido un crecimiento económico muy marginal. Incluso en los años de gran crecimiento económico en América del Sur por los precios de los commodities, Centroamérica se quedó muy rezagada porque no tenía mucho que ofrecer a esos mercados que demandaban las cosas que sí las había en América del Sur. Entonces, tenemos que ser muy creativos, y eso pasa por reconocer que la única salida que tenemos, además de reconfigurar y rescatar la política en esa región, tenemos que buscar la forma de un crecimiento económico mucho más sólido. Ahora, Dionisio, recién hablamos con Juan Verde, que es una persona que trabajó en el gobierno Obama y ahora asesoró a Biden, y él se mostraba muy optimista. Yo no alcancé a preguntarle algo que nos inquieta a algunas personas. Es como que hay una polarización política, ¿no? En todo el mundo, podríamos decir, ¿no?
hay derechas más duras, hay populismo de derecha, como fue el caso de Trump, también hay populismo de izquierda. Alguna gente, Verde decía, ¿cómo se lo puede acusar de comunista a Biden? Yo coincido con él, la persona estuvo 40 años en el Senado, tiene obviamente razón, es ridículo acusar de comunista a Biden. Además, el ala, digamos, de la izquierda del Partido Demócrata odiaba a Biden durante el comienzo de las primarias. Luego, en un momento dado, Biden se convierte en la solución para enfrentar a Trump, pero en la primera etapa, el ataque del ala izquierda, digamos, del Partido Demócrata era justamente calificarlo de derechista, ¿no? Sí. Ahora, a propósito de lo que dice Álvaro y tú, Dionisio, que conoces muy bien la realidad americana, hay gente que dice que el Partido Demócrata se ha corrido mucho a la izquierda, que ya no es el Partido Demócrata de Clinton, digamos, ¿no? Que bajó el gasto público, bajó el déficit fiscal, sino que hoy es otra cosa. ¿Cómo lo ves? Lo veo como ese síntoma que estamos viendo en prácticamente todas las geografías del planeta, donde grupos dentro de los partidos políticos tradicionales que se están quebrando casi todos, se están creando los dos extremos, ¿no? Grupos que van muy hacia la extrema izquierda y otros a la extrema derecha. Y eso tiene que ver mucho con ese mundo complejo que vivimos hoy, donde las burbujas han sido capaces de cada una recibir y hacerse de sus propios datos. Por esta era hiperinformática que vivimos, ¿no? Donde hay tanta noticia falsa, desinformación y manipulación. Entonces esto ha complicado enormemente la posibilidad de encontrar acuerdos. En la medida en que los grupos, los partidos políticos, tengamos datos distintos, dificulta muchísimo más la capacidad de alcanzar acuerdos. Y eso es un problema, ¿sí? Yo estoy convencido que la especie humana vive una etapa compleja por todos los nuevos ingredientes que nos han caído encima en los últimos años, uno de ellos muy importante, la tecnología, y la especie humana no está siendo capaz de digerir a la velocidad que debiera elementos como ese. La economía del mundo no está siendo capaz de generar el número de oportunidades suficientes en calidad y en cantidad para que la gente resuelva. Entonces tenemos una generación y media, o tal vez dos, que están en un impasse que les obliga a reinventarse y no está siendo fácil. O sea, yo creo que el mundo pasa un momento de desafíos atípicos que no habíamos vivido en las últimas décadas, sino digamos los últimos siglos, ¿no? Cosas distintas. La era exponencial de la tecnología marca mucho la necesidad de responder a estos desafíos. Me gustaría aprovechar estos últimos minutos para, hay que decir, Dionisio Gutiérrez, además de ser una persona muy comprometida, como se ve con todas las instituciones, con la democracia, es un empresario importantísimo, uno de los más importantes de Centroamérica. ¿Cómo ves el rol del empresario hoy, post pandemia, para usar el título de nuestro foro? Hay gente que dice que el capitalismo sale herido, hay gente que dice que el rol del empresario sale herido, otra gente dice no, se va a mostrar que es la empresa privada de donde sale el resurgimiento, el renacimiento económico, y hasta las vacunas van a venir de las empresas privadas. ¿Cómo ves que queda el empresario, ese capitalismo que a nosotros nos gusta, el capitalismo democrático? ¿Cómo ves que queda eso de post pandemia? Ya. Gerardo, la mayoría de empresarios de América Latina son emprendedores y los que han hecho lo que tienen, ya sea desde una tienda muy sencilla que les permite vivir hasta un empresario grande, pero que lo han hecho con honradez, con capacidad y con buenos equipos de gente. Ellos van a ser capaces de reinventarse y de encontrar la forma de seguir sobreviviendo, pero sí hay que reconocer que la economía del mundo queda muy lastimada con la pandemia. Mucha gente está sufriendo enormemente y esto sí genera, pues no sé, retos importantes que obliga a que encontremos la forma de aliviar todas estas molestias que está teniendo el mundo, pero es que es la única salida que tenemos. Al mismo tiempo hay una oportunidad que es importante y es que esta pandemia está demostrando la importancia de la economía en los países. Esos encierros que hubo de distintos días o semanas o incluso meses en las distintas geografías nos dio una idea clara de que en muy poco tiempo se puede destruir una economía y eso tiene unas consecuencias sociales y políticas devastadoras. Entonces creo que una de las oportunidades que tienen los empresarios de Iberoamérica para usar solo nuestra geografía es hacer el punto
de demostrar la importancia que tienen las economías fuertes que funcionen en un marco con las certezas suficientes para poder funcionar, generar inversión, oportunidades de trabajo, impuestos para los gobiernos, en fin, la vida diaria, ¿no? Por eso es de que esto es una crisis formidable, pero como todas las crisis presenta oportunidades importantes. Lo que debemos es aprovecharlas. Ahí está el reto. Recuerdo que en el evento que se organizó en Guatemala a principios de marzo, que organizó la fundación que presides, la Fundación Libertad y Desarrollo, se habló también de por ejemplo, el rol de China, ¿no? Lo que pasaba con China y otras potencias alternativas, como incluso Rusia. Hay gente que ahora mismo dice, he escuchado a personas, algunos intelectuales, decir, bueno, al final esos países autoritarios o dictatoriales como el régimen chino han manejado mejor la pandemia que las democracias. Hay gente que está hablando de eso, ¿no? Y diciendo, bueno, ¿puede venir de esto un brote antidemocrático? Bueno, es cierto que en los países asiáticos y especialmente en los que son más autoritarios, evidentemente los datos indican que la pandemia está mejor controlada, pero también hay que reconocer que esos países están muy acostumbrados a los virus y a los problemas que estas pandemias generan, ¿no? Entonces tienen una cultura más desarrollada en ese sentido, pero si vemos el caso de Suecia o el caso de Uruguay, yo creo que hay democracias que confirman claramente en todos los continentes que sí se puede hacer, ¿no? Hong Kong, Corea del Sur, son países que han manejado muy bien la crisis y no tienen que ser una dictadura. Así que a mí me parece que ese es un argumento muy jalado y que no debemos permitirlo porque en democracia, en libertad, se puede con los liderazgos correctos manejar crisis perfectamente como lo es una pandemia.